Hola, en este video vamos a hablar sobre la estética de las vanguardias. Como les decía anteriormente, algo que va a caracterizar mucho este siglo es que el movimiento literario bajo el cual lo vamos a clasificar son las vanguardias. Pero de acá surgen diferentes corrientes artísticas y literarias, las cuales, bueno, vamos a ver algunas, como el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, vamos a ver las principales. Pero realmente existen muchísimas más, el postimpresionismo, el neoimpresionismo, el fauvismo, bueno, hay una cantidad bastante significativa de movimientos de la vanguardia. Ahora bien, ¿qué son las vanguardias? Durante el primer tercio del siglo XX surge una serie de movimientos artísticos a los que se denominó con el término militar vanguardias. Este término proviene del francés avant-garde, y que significa la parte del ejército que va a avanzar y abre camino, ya que toda esta época se caracterizó por hacer las cosas diferentes, de darle un voto a la libertad de hacer las cosas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan un poco sobre el realismo, hablábamos que prácticamente todo producto artístico, literario o cualquier, bueno, expresión que se quisiera mostrar tenía que ser bajo bajo la filosofía del positivismo, que era que todo se tenía que comprobar por medio del método científico y todo tenía que reflejar una realidad. Acá, si bien rescata algunas cosas, pero cambia, bueno, muchísimas otras cosas. Y vamos a ver qué caracteriza a la vanguardia. Algunas características de la vanguardia es, en primer lugar, la actitud hacia el pasado, como una crítica, no desde el punto de vista de decir, ay, todo lo que hubo antes estuvo mal, no se debería hacer y todo eso, sino que desde el punto de vista en el cual se debe de buscar una reflexión sobre lo que pasó anteriormente. La experimentación de nuevas formas y técnicas de expresión diferentes al modelo clásico. Si bien rescata algunas cosas, pero se sale totalmente del canon y del molde del cual se había estado haciendo el arte. La abolición de las normas académicas de creación artística para ser sustituidas por la libertad total del artista. Vamos a ver uno de los movimientos, que es el dadaísmo, que es uno de los más novedosos o de los más extraños que pudiéramos encontrar, y que cabe exactamente con esta característica. Por último, la ruptura de las diferencias entre las artes y los géneros artísticos originó formas de expresión que mezclaban música con escultura, poesía y pintura. Por ejemplo, hay un tipo de poesía que se llama caligrama. Los caligramas son dibujos hechos a partir de palabras. Les voy a dejar un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Es decir, digamos que si yo dibujo una estrella, pero no van a ser solamente las líneas dibujando una estrella, sino que van a ser palabras dibujando esa misma estrella. Es un arte muy interesante que mezcla exactamente esto, la poesía con el dibujo. Ahora vamos a ver algunos de esos movimientos. Vamos a ver solamente 6, pero quiero que tengan en cuenta que existen otras manifestaciones aparte de las que vamos a ver. Comencemos con el futurismo. Este está motivado por el crecimiento de la industria. Tomó los temas de las máquinas, de la velocidad y la Guerra Fría para poder crear su arte. Es decir, que es una mirada hacia el futuro y a lo que nos espera. Recordemos que, bueno, como veíamos en el video anterior, que este fue un siglo del auge tecnológico, o sea, hubo mucho avance en la televisión, el teléfono, el telégrafo, los primeros ordenadores. Entonces todos estos temas van a ser los favoritos de este movimiento. Este destaca como representante a Filippo Marinetti. Él fue el que escribió el manifiesto. Un manifiesto es un texto o un, bueno, por decirlo así, un documento en el cual va plasmado cuáles son las características que van a definir cada uno de estos movimientos. Por ejemplo, el futurismo tiene sus propias características y sus propios temas dentro de la vanguardia. Y Filippo Marinetti fue el que escribió ese manifiesto. De ahí vamos con el dadaísmo, y es el que les estaba diciendo. El dadaísmo defiende lo irracional y lo espontáneo como oposición al positivismo. El positivismo, que era que todo se tenía que comprobar científicamente, si no, no servía. El humor fue su principal estrategia crítica, especialmente el humor negro. De acá destacan Hugo Boll, Jean Arp, Max Young y Tristan Tzara. Tristan Tzara fue el máximo representante. Él tiene una forma de cómo hacer un poema dadaísta. Y aquí les traigo una imagen muy interesante, porque es lo que él dice que, bueno, si ustedes van a la página 203 de su libro de texto, van a ver un pequeño cuadro donde dice cómo hacer un poema dada.
Es bien interesante y bien gracioso porque, bueno, ya van a ver. Primero lo que tienen que hacer es, dice Sara, que es tomar un periódico. Luego tiene que tomar unas tijeras. Después tiene que elegir un artículo que sea tan largo como usted desea su poema. Si quiere un poema corto, tiene que ser un artículo corto. Si quiere un poema largo, tiene que ser un artículo largo. Luego recorta ese artículo. Después va a recortar cada palabra de ese artículo y la va a meter en una bolsa. Luego la va a sacudir y va a seguir, bueno, el siguiente paso sería sacar cada uno de esos papelitos, de esos recortes, y los va a ir ordenando según como los vaya sacando. Luego ese orden de palabras los va a transcribir, ya sea manuscrito o en máquina, y ya, ahí tiene su poema dadaísta. Dice que ya es un escritor infinitamente original y dotado de una sensibilidad que es encantadora, aunque superior al entendimiento ordinario, ya que las vanguardias dan esa libertad, ¿verdad?, de poder interpretar el arte como nosotros, bueno, lo sentimos. Luego del dadaísmo vamos a ver un poco del surrealismo. El surrealismo promueve la libertad de creación por medio de la escritura automática, no estarlo pensando mucho o pasar días, noches enteras escribiendo y revisando, sino que ellos más que todo es esa escritura automática, el uso de metáforas y la descripción de los sueños como principales temas de su movimiento. Acá destacaron André Breton, Louis Aragon y Paul Delart. Luego tenemos el cubismo. Aquí más que todo lo vamos a poder apreciar en el arte, en la pintura. Los artistas escapan de lo anecdótico y descriptivo para observar una realidad desde varias perspectivas. Y eso es lo que busca el cubismo, que las personas puedan ver una realidad pero desde diferentes vistas, desde diferentes formas. Acá se funde la literatura con la pintura y surgen los caligramas. Yo les voy a dejar un ejemplo sobre los caligramas y bueno, ustedes mismos pueden crear su propio caligrama. Su principal exponente fue Guillaume Apollinaire, que fue quien escribió el manifiesto de este movimiento. En España se destacó bastante Picasso. Picasso tenía mucho sobre esta técnica, pero sobre él vamos a hablar en la siguiente unidad, ya que nos vamos a concentrar en la literatura del siglo XX en España, pero acá nos vamos a concentrar más que todo en toda Europa. Luego tenemos el expresionismo. El expresionismo, aunque siempre se mantuvo apegado a la irracionalidad, también se basó en la descripción intensa de la realidad, es decir, rescata un poco sobre el realismo y trata de plasmar una realidad para que las personas puedan tener conciencia. Sobre esto sobresalieron Franz Kafka y el español Ramón María del Valle Inclán. Un libro que también les recomiendo bastante es La Metamorfosis de Franz Kafka. Es sobre una persona que despierta convertido pues en un insecto. Gregorio Samsa se despierta una mañana cualquiera y pues se despierta siendo un insecto y bueno, él no haya que hacer y bueno, ahí pueden seguir la lectura. Y por último tenemos el creacionismo. El creacionismo fue iniciado por el chileno Vicente Huidobro y esta da absoluta libertad al lenguaje y las imágenes poéticas, convirtiendo al autor en casi en un pequeño dios, ya que es el escritor quien se encarga de crear nuevas cosas, de crear literatura, pintura, escultura. Él ayudó a la difusión de este movimiento con la publicación de su manifiesto Non Serviam y el poemario Al Tesoro del Viaje en Paracaídas. Acá les traigo un ejemplo, es Camino por Vicente Huidobro y dice: un cigarro vacío, a lo largo del camino he deshojado mis dedos y jamás mirar atrás, mi cabellera y el humo de esta pipa. Aquella luz me conducía, todos los pájaros sin alas en mis hombros cantaron, pero mi corazón fatigado murió en el último nido. Llueve sobre el camino y voy buscando el sitio donde mis lágrimas han caído. Acá nos da la completa libertad de nosotros interpretarlo de la mejor manera y también atendiendo al contexto que nos rodea. Bueno, hasta acá con este video, muchísimas gracias.